hablábamos, y es siempre el mismo tema, la luz y la oscuridad, no tinieblas. El enemigo siempre es muy astuto para hacernos mm, confiarnos de que es casi santo, casi, casi bueno. Como que Entonces, no es tan malo, no es no tan es malo, tan malo, eso, ese es el tema, no es tan es buena malo, gente. buena gente, ¿no? Entonces, quitándole todo quitándole todo lo malo es un buen tipo, ¿no? Hay cosas como como esos enredos, ¿no? Pero bueno, Ah, ya sabemos que la astucia que ya tiene el sabemos de enemigo. dónde viene todo eso. Dice que se disfraza de ángel de luz, imagínate. Ahí está, otra vez. Imagínate. Mira, vamos a ver otro aspecto, otro ángulo de la oscuridad y la luz, que es muy interesante, porque normalmente se habla de esto de que uno se tropieza con la luz, que no ve bien las cosas, pero acá hay un pasaje en la primera carta del apóstol San Juan, en el cual se hace mención a otro enfoque en cuanto a la oscuridad, y es el siguiente. Estoy en el capítulo 1, verso 5, y dice, este es el mensaje que hemos oído de él, es decir, del Señor Jesús, y se los anunciamos. Dios es luz, bueno, no hay novedad, estamos hablando de eso, ¿no? Dios es luz, y no hay, en esta versión dice tinieblas, pero la voy a cambiar, y no hay oscuridad en él, no hay no solamente oscuridad, ninguna oscuridad en él. Y aquí en el verso 6 leemos una declaración que hace que pensar. Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero caminamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura acá? Dos circunstancias opuestas. Por un lado, dice, decimos y hablamos, ¿no? Decimos, yo tengo comunión con Dios, yo soy un creyente, sirvo en la iglesia, asisto a todas las reuniones, hago evangelismo en las calles y predico, tengo un grupo de jóvenes, decimos que tenemos comunión con Dios, pero Dios dice que Él sabe cómo estamos andando. Dice que andamos en oscuridad, entonces somos unos mentirosos y no practicamos la verdad. Y la pregunta es, ¿cómo se identifica a una persona que dice que tiene comunión con Dios, pero que está caminando en oscuridad? En este caso particular, la Escritura responde esa pregunta en el verso 8 de una manera muy, muy interesante. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si relacionamos los versos 5, 6 y 8, vamos a encontrar que cuando la Escritura habla de andar en oscuridad, es andar en personas que no tienen convicción del pecado. Están caminando en pecado, pero no se dan cuenta, porque no hay luz en sus corazones, hay oscuridad. Fíjese, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros, nos estamos engañando. Entonces, lo que está diciendo es que caminar en luz no solamente significa caminar resplandeciendo en base a esta intimidad con Dios, que efectivamente es eso y lo hemos hablado hace unos minutos, sino también tiene que ser una persona que se está dando cuenta de que está cometiendo pecado y tiene que venir a los pies del Señor a confesarlo y arrepentirse, porque como está tan cerca de Dios, la presencia de Dios está alumbrando su conciencia, como dice el Salmo de obras muertas, y empieza a tomar convicción, esto está mal. Tiene discernimiento espiritual, esto está mal, esto está mal. Pero una persona que dice, no, yo estoy bien, porque además yo hago esto, yo hago lo otro, la persona que sustenta su vida de relación con Dios en base a lo que hace, ya está perdido. No es en base a lo que hacemos, es en base a lo que somos, es en base a quién nos hemos sometido. Y acá es bien clara la Escritura, que dice que si estamos diciendo que no tenemos pecado y no nos damos cuenta y no tenemos convicción, es porque no hay luz en nosotros y dice la Escritura que estamos caminando en oscuridad. Esa. Te cuento a propósito de las elecciones.
que creo que ya todos lo han escuchado, pero a propósito del programa, la gente va a elegir o elige su candidato de acuerdo a, dices, qué tal personaje es, ¿no? Y bueno, dentro de los comentarios dice, bueno, él hace bastantes obras, aunque roba, pero hace obras, lo importante es que haga Ah, obras, eso que repiten es tantas algo, veces, ¿no? ¿no? Tantas veces, Es bueno, un ladrón, todos, pero todos roban, pero hace lo buenas cosas. importante es que deje obras, ¿no? Y es casi una verdad para ellos, ¿no? Realmente no se dan cuenta, porque si fueran conscientes del daño, ni siquiera lo comentarían, ¿no? Ajá. Es interesante lo que estábamos leyendo en Juan capítulo 12, y me gustaría añadir también a ese texto del verso 35 que habíamos estado leyendo, del verso 44 al verso 50, que también habla de la luz, pero en este caso lo habla no del sentido de que la luz alumbre el pecado del individuo, sino que habla de que la luz es la respuesta a que nosotros conozcamos a Dios. Dice aquí el verso, dice, entonces Jesús le dijo, Perdón, ¿en qué capítulo estamos? estamos hablando de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 35 al 36, y del verso 44 al 50, del mismo capítulo. Dice, entonces Jesús dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. O sea que está tirando manotazos en el aire en su caminar, ¿no? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y dice el verso 44 del mismo capítulo, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, qué tremendo, ¿eh? Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dijo, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué tremendo. Aquí nos está hablando de la luz, pero nos está hablando al respecto de una relación con el Padre, ¿no? Y que lo que Jesús está diciendo no lo habla de su propia cuenta. Nos está diciendo que el Padre le dijo que dijera exactamente eso. Y que cualquier persona que rechaza al Señor Jesucristo ya ha sido juzgado por la palabra que ha sido enviada y ha sido escuchada. Porque aquí dice claramente, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, ¿quién le va a juzgar a esa persona que ha recibido las palabras? Dice, la palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Qué tremendo. Interesantísimo. La palabra Disculpe. vista como luz. Así es. Y La no solamente como luz, sino como balanza, ¿no? Como una balanza, como un probador de que realmente andaste como decía la escritura o como se te ocurrió. No como se me ocurrió muy bien, pero si aquí tenías todo para andar en la verdad, tenías todo para andar en luz, ¿por qué te la diste de inventor? Ajá. Así es. Así es. Mira, volviendo al verso 35, ¿no? Que leyó el pastor hace un rato, dice, aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. El Señor dijo que Él iba a morir, ser crucificado y resucitar en el tercer día. Por lo tanto, ellos entendían cuando le decía, aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes, le está diciendo, aún por un poco, me van a tener a mí, yo soy Claro. luz para ustedes.
Y soy luz porque ahí relaciona luz con la palabra, ¿no? Yo soy la palabra de Dios viva, encarnada. Por lo tanto, la palabra es la que alumbra tu camino, dice un proverbio, es un salmo, creo que es, ¿no? Y acá le está diciendo, mira, yo voy a estar con ustedes y voy a hacer luz para su caminar por un poco de tiempo. Entonces, aprovechen que estoy con ustedes y caminen mientras tengan luz, para que no les sorprenda la oscuridad. Pero, porque el que está en oscuridad no sabe a dónde va, ¿no? Pero dice, entre tanto que tengan la luz, crean en esta luz y lo que va a pasar es se van a convertir en hijos de Dios. Entonces lo que les está diciendo es, yo estoy con ustedes y me voy a ir. Así que va a haber un tiempo en que ustedes se van a quedar sin mí, se van a quedar sin luz. Ustedes necesitan que ya no yo como persona, sino mi palabra more en ustedes y ustedes permanezcan en la luz. Entonces ahí es donde el Señor le dice, entre tanto que tengas la luz, entre tanto que estoy con ustedes, crean en esta luz, crean en la palabra, crean en Jesucristo, y el resultado es que ustedes van a tener luz propia. Y ahí se va a dar lo que el Señor dijo, ustedes ahora son la luz del mundo. Y lo gracioso de esto, digo gracioso porque a veces lo estoy meditando esto y digo, Señor, bien bromista eres tú, ¿no, Señor? Porque después de eso dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Sí. Yo decía, ¿y por qué el Espíritu Santo dice esto, no? Porque debe tener algún propósito. Así que estaba orando y el Señor me mostró que acababa de decirles, yo me voy a ir, yo soy la luz, se van a quedar sin luz, así que mientras tanto crean a la luz para que reciban y tengan luz propia, ¿no? Entonces, como que el Señor dice que se fue y se escondió, como diciendo, bueno, háganse la idea que yo no estoy. ¿Cómo van a vivir ustedes sin mí? Aprendan a vivir sin la persona de Jesús física, sino con la persona espiritual de Jesús, es decir, el Espíritu Santo. Así ahora, que fíjate, César, unido a eso lo que estás diciendo, es bastante importante recalcar lo que dice el verso 47, ¿no? Dice, el mismo capítulo que hemos estado leyendo, dice, al que oye mis palabras, dice, y no las guarda, mira lo que dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, el Señor no ha venido para juzgarnos. Pero ¿qué es lo que Él está soltando? Lo que el Señor Jesucristo está soltando sí nos va a juzgar. Porque lo que está soltando el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Es lo que Dios le ha dicho que Él tenía que decir. O sea, el Señor viene con una comisión de salvar al mundo. Pero en esa comisión de salvar al mundo, el Señor trae el mensaje del Padre, el cual sí, esa palabra que si no la guardamos, que si no la leemos, que si no la meditamos, que si no la guardamos en el corazón, somos responsables de esa palabra. Porque la hemos escuchado o la hemos rechazado. La hemos guardado en el corazón o simplemente le hemos pasado indiferentemente a ella. Y el Señor dice, no, no te voy a juzgar. Yo no soy el que te juzga, porque yo he venido a salvar. Lo que te va a juzgar es esa palabra que desechaste, que no guardaste, que no meditaste, que no cumpliste en tu corazón. Y lo dice aquí, y dice el verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, tiene quien le juzgue. Como él no ha venido a juzgar, dice, tiene quien le juzgue. Dice, la palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, nosotros vamos a ser juzgados por la palabra que hemos escuchado. Porque esa palabra no proviene de Jesús. Jesús viene a salvarnos. Pero ¿de quién viene esa palabra? Del Padre Dios. Porque es el Padre quien está diciendo a Jesús, di esto para mi pueblo, di esto para el gentil, di esto para el creyente. Porque esta es mi palabra. Y luego dice el verso 50, y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! ¿Qué tal responsabilidad, hermanos? ¿Qué tal responsabilidad? Nosotros que somos predicadores, o enseñamos, o ministramos, o aconsejamos, hay una gran responsabilidad con la palabra. O
sea, lo que decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos y para qué lo decimos. Tienen que tener mucho cuidado con eso nosotros y también todos los predicadores que nos escuchan o nos estén viendo. Sí, realmente una responsabilidad muy grande, ¿no? Una responsabilidad muy, muy grande. Me quedo pensando en cómo el mismo Jesucristo habla de la palabra, lo pone a la misma altura que su persona, ¿no? Es decir, mi palabra, la palabra lo va a juzgar, o sea, y él es la luz del mundo. Eh, y él, como decía Jorge, decía, yo no voy a juzgar, voy a juzgar la palabra que yo les he hablado. Y es pues, digamos, un ejemplo como un padre de familia que su hijo viaja a otro lugar y le dice, mira hijo, sería bueno que te conduzca de esta manera, allá al lugar donde vas, la gente vive así, 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 y bueno, tú no estás, tú no tienes ese tipo de vida, entonces, hijo, anda a una iglesia cristiana cerca, eh, congrégate, no dejes de congregarte, y sé un miembro activo ahí, ayuda, si espera el tiempo para que te llamen, para que sirvas también, pero no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, como dice la Escritura. Y entonces, ¿de qué vive el hijo? Cuando hay situaciones en que le hace recordar los consejos de la palabra de su padre, la palabra de su padre viene a ser le sirve para contrastar en qué lugar está, cómo debe estar, para qué debe estar en ese sitio, por qué no debe estar en ese lugar. Y entonces ya no está su papá, pero él vive con eso en su corazón, con los consejos que le dio su padre, que le permiten continuar con su vida aún lejos de su país, en un entorno social diferente a que él vivía. Entonces me hace recordar eso, ¿no? Que Jesús dice, bueno, yo por ahora yo estoy con ustedes, por ahora, ¿no? Aprovechen que ahora la luz está con ustedes, pero cuando me vaya, tampoco no se van a quedar sin nada. Mi palabra es la que les va a ayudar a seguir adelante. Mira Que lo que, realmente, mira lo que qué les dice en hermoso. esa línea el Señor en Juan 14, cuando estaba caminando, dice con los discípulos, dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y ahí le habla de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y aquí viene lo que tú estabas diciendo, Jorge, dice, pero ustedes le conocen al Espíritu de verdad, porque el Señor Jesucristo, siendo Dios y el Espíritu de verdad son uno, ¿no? Te dice, y ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y es lo mismo que le dijo a los otros discípulos, ¿no? Yo ahora estoy con ustedes, pero me voy a ir. Pero ¿sabes qué? Crean en la verdad, crean en la luz, crean en la palabra y se van a convertir en hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya va a venir y vas a tener luz propia. Bueno, no se puede decir tampoco propia, vas a tener luz prestadita. La luz de Dios va a estar resplandeciendo en tu corazón. Y la palabra dice que el Espíritu de Dios viene y te va a recordar todas las palabras que Jesús habló. Entonces hay una relación íntima entre la palabra y el Espíritu y la palabra, de tal manera que podamos caminar en luz, caminar en la verdad, O y de sea, esa manera la presencia de Dios sea manifiesta a través de O nuestra sea vida. que somos llamados no solamente a tener una relación íntima con el Señor Jesucristo en esa comunión de amor, sino que somos llamados a guardar la palabra. Ajá. Y una de las cosas que encontramos lastimosamente en estos tiempos es que la gente no guarda la palabra. O sea, está leyendo textos bíblicos, o escucha el mensaje o escucha un texto bíblico que fue citado en el día domingo, pero no lee la Biblia. O sea, ¿cuántos creyentes verdaderamente se han leído todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios? Somos muy pocos los que hemos leído todo eso. Ahora, una vez al año hay que leerlos de acuerdo a lo que fui entrenado y capacitado por mis hermanos mayores. Pero hay gente que no ha leído el Antiguo y el Nuevo Testamento en 30 años, o en 40 años, o en 20 años, o en 5 años, siendo creyentes. Y lo peor de todo, que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado.
para toda buena obra. Ujú. ¿Cómo me voy a preparar para toda buena obra si yo no estoy leyendo la palabra? Si yo no estoy meditando la palabra y si yo no estoy guardando la palabra. Y es interesante que Jesús dice, al que oye mis palabras y no las guarda, miren él cómo se libra de la situación de responsabilidad. Dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Lo que te va a juzgar es la palabra que no has guardado, porque esa es la palabra que te va a juzgar. Sí. O sea, esa palabra tiene poder. Por eso que la Biblia dice, yo enviaré mi palabra, y dice, y no vendrá vacía, dice la palabra. O sea, que en el Antiguo Testamento, la palabra nunca viene vacía porque es soltada de Dios. Esa palabra tiene poder de cumplimiento, tiene poder de situación de juicio, tiene poder de situación de poder cambiar las circunstancias. Si tú la tomas, la guardas en el corazón. O sea, la palabra, por eso que la palabra es lo que tenemos que leer, meditar, guardar en el corazón día y noche. Por eso que la reflexión del Antiguo Testamento era guarda la palabra, enseña la palabra a tu hijo, dice, en el día, en la mañana, al mediodía, en el caminar, en el dormir, enseña la palabra, guárdala, dice, guárdala y guárdala. Entonces, verdaderamente, la insistencia de Dios de que nosotros guardemos la palabra, o sea, somos luz, hemos nacido de nuevo, pero ahora, ¿y el discipulado dónde lo dejamos? Porque el discipulado es eso mismo, es convertirnos en discípulos del Señor Jesucristo. Y el convertirnos en discípulos del Señor Jesucristo es que estamos guardando la palabra, comiendo la palabra, como muchas veces hemos dicho, como la vaca, que la vaca rumia y rumia y rumia porque tiene varios estómagos y rumia la palabra para sacarle el mejor beneficio, ¿no? Pero ¿cuánto de eso estamos haciendo en las iglesias ahorita? O sea, ¿cuánto de eso estamos dando tiempo nosotros a los pastores, a los líderes, a los diáconos para que nos den un entrenamiento profundo de la palabra, de tal manera que llevemos un discipulado que verdaderamente nos va a dar esa luz, ¿no? De ser luz y sal de la tierra. O sea, eso hay que meditarlo en nuestro corazón. Yo veo, con todo lo que he podido visitar en algunas iglesias en los últimos meses, realmente estoy muy sorprendido. Muy poco se lee la palabra, muy poco se guarda la palabra, muy poco se medita en la palabra. Hay muchos mensajes, qué bonitos mensajes, pero son psicológicos, son prosperidad y etcétera, etcétera. Pero ¿y? Eso es todo. Y el apóstol Pablo decía al respecto, ni mi palabra ni mi predicación ha sido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiere decir que puede haber mucha predicación y mucho compartir palabra, pero con sabiduría humana. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a generar fe? Según la Escritura dice que sí, pero va a ser una fe fundada en la sabiduría de los hombres, y no va a ser una fe basada o fundada en el poder de Dios. Y cuando vengan las pruebas, y cuando vengan los problemas, porque lo he visto de muy de cerca, la gente, el creyente, no va a tener las armas de la milicia para poder resistir ante las acechanzas del diablo, porque no ha aprendido a recibir una palabra, pero en el poder del Espíritu Santo. Porque por lo que yo leo acá, y no sé si estoy errado, pero puede haber predicación y puede haber palabra, dice, con palabras persuasivas de humana sabiduría, con pensamientos, no sé si psicológicos o humanos o lo que fuere. Y otra cosa que la verdad que me duele mucho cuando lo veo en las iglesias, es que la gente no se le invita a leer su palabra cuando el predicador está predicando y hace referencia a un pasaje, no se le invita a buscar en la palabra, sino se le hace la proyección del verso, lo hacen en pantallas, con tecnología. La tecnología es buena, pero si una persona se acostumbra a que le traigan la comidita a la boca y le pongan el pasaje y no sabe usar su Biblia, ¿qué va a pasar el resto de la semana? ¿Va a buscar la Biblia? No, porque ni la conoce. Simplemente va a recibir pues la lechecita en la boca el domingo y va a leer ahí. Inclusive en algunos casos hasta toman foto del pasaje para guardarlo ahí para después ir a su casa, cuando deberían estar marcándolo en su Biblia. Entonces, si no tenemos palabra en nuestro corazón, dice el Señor que mi palabra more abundantemente, de tal manera, y esto es importante,
De tal manera que, como el principio es, no pueden haber dos cosas en el mismo lugar al mismo tiempo. Si la palabra de Dios está morando abundantemente en nuestra mente y corazón, no va a dar lugar a la palabra del enemigo. El Señor dice que las armas de nuestras milicias son poderosas para destruir fortalezas, y una de las fortalezas es derribar argumentos. El enemigo está lanzando dardos de fuego todos los días, durante todo el día, con pensamientos mentirosos, engañosos, acusatorios, sensuales, te dice la verdad por la mentira, medias verdades, o sea, te está jugando constantemente. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso si no tienes la palabra de Dios que more abundantemente en ti? No hay forma. No hay forma. En otras palabras, si la luz no la tienes resplandeciendo como las vírgenes que tenían su lámpara y su aceite adicional, y dice que la luz estaba resplandeciendo, entonces no hay forma de que tu palabra, la palabra que has recibido, pueda defenderte, porque esa es la que nos defiende contra las acechanzas del enemigo, es la palabra de Dios. Entonces, tengamos pues cuidado. Y justamente el tema que hemos estado conversando todo este tiempo es la luz y la oscuridad. Ya sabemos el reino de la oscuridad cómo opera. Opera en medio de engaños, en medio de acusación, en medio de artimañas, en medio de dudas, Medias verdades. ¿Perdón? Medias verdades. Medias verdades, ¿ya? Y no hay forma de identificarlas si no tenemos la verdad sólida, que además de verdad es luz, ¿no? Y es el sustento de nuestras vidas. Entonces, amigos y hermanos que nos estén escuchando, oramos para que ustedes puedan tomar un poco la reflexión que estamos nosotros también compartiendo con ustedes, primero para nosotros mismos, porque somos parte del redil, y después para compartirlo con ustedes. Y a propósito, me viene a la mente, ¿no? El programa que tenemos se llama, ¿cómo se llama? Trazando la plomada. Y siempre, como dice Jorge, esto no es un programa de carpinteros, ¿no? Ni de clavos, ni de albañiles, sino que hemos escogido la plomada porque sabemos que la plomada del albañil es completa y absolutamente recta. Entonces, ¿para qué lo usa el albañil? Lo usa para que la pared que está construyendo pues salga recta. ¿Y cómo lo va a identificar? Simplemente pone el cordel, pone la plomada y simplemente compara, a ver, ¿cómo está esta pared con relación a la plomada? ¿Están iguales? Si están iguales, está recta. Entonces, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, es nuestra plomada. Si no somos humildes delante de Dios y le decimos, Señor, no sé, yo no tengo idea de cómo se hacen estas cosas, estoy bien, estoy mal, me expongo a la luz de Dios, entonces la plomada, que es la palabra de Dios, nos va a mostrar cabalmente en cualquier momento si estamos bien o no. Y esa es la idea de la palabra, que sea una plomada para nuestras vidas, y por supuesto el Espíritu Santo en esa comunión con la palabra y el Espíritu nos va a dar esa convicción en nuestro corazón, de tal manera que, como leímos en 1 Juan, dice que el que dice que es discípulo de Jesús, pero camina en oscuridad, caramba, ¿cómo puedes tú estar pensando que eres discípulo de Jesús y estás trabajando para Jesús y al mismo tiempo, dice la Escritura, estás caminando en oscuridad, ¿no? ¿Y qué explica la palabra de Dios? Es porque no te has dado cuenta que estás o en pecado o pecando y no te das cuenta, estás fallándole a Dios. ¿Por qué no te das cuenta? Porque no tienes luz. Y de eso se trata este programa, de la luz, la oscuridad, el engaño, la mentira, para que seamos advertidos, alertas, y el Señor nos ayude en nuestro caminar para nosotros, nuestra familia y nuestros hijos. Algo más antes de terminar, porque nos hemos pasado y ahorita nos van a dar con palo, así que para terminar, George, de repente tú cierras el programa. Agradecerle la sintonía a todos los que están en Pacífico y también por YouTube, que paran observando si hemos colgado un nuevo programa. Bueno, esta es la oportunidad para que puedas escucharlo, los de YouTube, no solamente una vez, puedes escucharlo varias veces. Seguramente en cada oportunidad vas a sacar algo que te va a bendecir. Por lo demás, nosotros nos despedimos hasta el próximo programa de Trazando la Plomada con Jorge Miranda, César Vieres y Jorge Aranguri, quien te habla. Bye. Chao, chao. Chao, chao.